Bueno, acá estamos con María del Carmen Silva, profesora, amiga, compañera de trabajo y también compañera de lo que es todo esto de trabajar en educación, de crecer como docente y como formadora. Así que bueno, me gustaría que vos te presentes, María del Carmen, con todos tus trabajos y tus trayectorias, y nos empieces a contar las experiencias que estamos teniendo en educación ahora, dentro de esta pandemia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marisa, por invitarme a ser parte de este proyecto de ustedes precioso y fascinante. Todo un desafío en este momento de pandemia. Y como vos dijiste, mi nombre es María del Carmen Silva, somos amigas y colegas de toda una vida. Nos une a las dos la pasión y el amor por la educación inicial. Soy profesora en el Instituto de Formación Docente, donde somos colegas. He sido directora e inspectora de nivel inicial, donde hemos trabajado juntas. Soy investigadora y profesora en la Universidad de Luján. Dirijo el programa de Infancias y Políticas Públicas para Argentina. Integro, bueno, algunas redes y grupos y comités académicos, pero fundamentalmente soy como vos una enamorada de la educación inicial. Eh, y bueno, ante esta situación que estamos viviendo, así como ustedes, nosotros nos hemos tenido que acostumbrar a reconvertirnos y a ver esta realidad diferente a lo que es lo presencial, a esto que es lo virtual, pero también a la velocidad de la información y a la posibilidad de poder tener algún tipo de, establecer algún tipo de intercambio de experiencias, de generar nuevos conocimientos, porque precisamente estamos transitando un momento sumamente difícil, como hablábamos, muy angustiante, que pone el nivel inicial nuevamente frente a un desafío muy pesado, como vos sabés y seguramente los oyentes saben. El nivel inicial de educación para la primera infancia en Argentina, que esto es desde los 45 días a los 5 años de edad, si bien está reglamentado por ley, en muy pocos lugares el Estado puede garantizar la igualdad de acceso a la educación inicial a toda la población desde los 45 días hasta los 5 años de edad. Entonces, esto significa que ya de entrada nuestro nivel, si bien ha tenido expansiones, momentos de expansión históricamente, nos encontraba ahora en el siglo XXI precisamente en una etapa de crecimiento, de nuevos desafíos, de ver cómo, de nuevas legislaciones, donde se entiende que la infancia y cada niño es sujeto de derecho y sujeto a acceder a esta educación temprana, y sin embargo nos viene este golpe mundial de la pandemia que lógicamente no nos tuvo, no podíamos saber lo que se avecinaba ni cómo se avecinaba. Y precisamente en la población a donde nosotros estamos dirigidas, donde nosotros trabajamos, es precisamente la población más vulnerable. Una vez más, y como pasa en el mundo, los dos extremos de la vida son precisamente los dos extremos los más vulnerables, la tercera edad y la primera infancia. Y en este momento son precisamente quienes están más expuestos y más vulnerables, por ejemplo, a el cuidado, a la protección, y por eso, como te estaba comentando, tenemos que ver nuevas estrategias, ver cómo se sigue educando en casa, quién educa en casa, se puede educar, todos tienen posibilidad de acceder a estos medios, de acceder a la conectividad. Sabemos que no es así, ya sabemos los investigadores, y desde el mes de, yo te diría en Argentina, desde mediados de abril, ya sabíamos que más de un 40% de la población de Argentina que asistía a jardines de infantes dejó de tener conectividad. Solamente en Capital Federal, donde hay más posibilidades de conectividad, los jardines maternales y los jardines de infantes perdieron más del 50% de su matrícula. Y a medida que van pasando los meses, como vos sabés, Argentina es un país que ha extendido su cuarentena casi por 6 meses. Es un caso casi inédito en el mundo de tanto tiempo.
Y esta cuarentena tiene que ver con que hay más de 10 millones de chicos que no asisten a la escuela. Entre esos 10 millones hay 3 que corresponden a nivel inicial. Pero con un agravante. En esta población infantil, más o menos, entre el 40 y el 50% a esta altura está viviendo bajo los niveles de la pobreza. Entonces, quiere decir que hay varios factores y varias situaciones que ayudan para que veamos un escenario futuro muy difícil de encarar. Otra de las temas que estábamos conversando es qué ha pasado con los jardines maternales donde ese nicho que el Estado no cubría, ¿quién lo cubría? Lo cubrían las organizaciones privadas subsidiadas por el Estado. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que han quebrado. La falta de pago de cuotas de los padres provocó, o la falta de los dueños de tener algún tipo de capital para sostenerlo, sucedieron que quebraron. Esto no solamente pasa en Argentina, porque a veces se piensa de que solamente pasa en nuestro país. Esto pasa exactamente igual en España, en Italia y en Alemania. O sea, no es que solamente a nosotros nos ha sucedido. En nosotros se ve peor porque venimos de un país donde tenemos crisis económicas que repercuten lógicamente en esta situación. Bueno, como te venía comentando, sin embargo, en un contexto tan incierto y tan doloroso y tan angustiante, hay proyectos como el de ustedes, hay proyectos como los que nosotros estamos haciendo, que son proyectos de investigación, donde nos estamos preparando precisamente para el futuro, para lo que va a venir. Y lo que va a venir seguramente va a ser muy bueno y muy prometedor. Yo les recomiendo una película, entre paréntesis, maravillosa, una película francesa que se llama Lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Y van a ver que lo mejor está por llegar. Pero para que lo mejor esté por llegar, hay algunos que hemos puesto, como ustedes, en su proyecto, bueno, nosotros en nuestro proyecto de investigación, hemos puesto la cabeza en ver cuáles serán las mejores estrategias para la educación que viene. Porque no va a ser como la conocemos. No van a estar las asistencias de los chicos como los conocemos. Una vez que se ha logrado esta conectividad, tenemos que intentar que con esta conectividad abarque todo el país. Y que esta posibilidad sea para que todos los chicos tengan no menos de un estímulo semanal a través de estos sistemas, a través de los famosos TICs. Bueno, esto de una vez por todas tiene que pasar, pero también tiene que haber una formación docente acorde a estas nuevas etapas, a este nuevo periodo. Por ejemplo, no vamos a tener más las estrategias de trabajos en el jardín infantil. Ustedes se acuerdan seguramente que decíamos tanto, pero mirá que los chicos entran y salen del aula haciendo el trencito, tenemos que modificar, que entren y salgan caminando. Bueno, nos posicionamos de distintas pedagogías para explicar cómo tenían que movilizarse dentro de la institución. Ahora, cada vez que un niño entre a un aula, va a entrar con un distanciamiento no menor de 2 metros. Por tanto, vamos a tener que buscar algún tipo de recurso. Será un flota-flota, será una cinta, será un palito, algo será. Pero van a tener que manejarse de alguna forma para tener este distanciamiento social. Y esto va a suceder aunque haya vacuna. Vamos a empezar a tener prácticas que hemos dejado de lado. Por ejemplo, cuidado del medio ambiente, higiene, conocimiento de pautas de higiene y cuidado del organismo, pero también, además de eso, vienen otro tipo de valores y otro tipo de construcción de significantes en las relaciones humanas. Esto quiere decir que no solamente va a ser en los conocimientos en lo que vamos a modificar, en las estrategias de ese conocimiento, sino también en de qué manera nos vamos a relacionar con el otro, de qué manera vamos a respetar al otro, cuáles son mis derechos y cuáles son los derechos del otro. ¿Por qué es tan necesario que yo me entregue al cuidado del otro? Porque eso significa que también, de alguna manera, significa que también yo estoy siendo cuidado. Entonces, esta responsabilidad compartida y estas ideas comunes, por eso te decía que también van a venir, no van a venir, sino que estamos construyendo nuevos vínculos sociales. Y estos nuevos vínculos sociales es volver a lo que teníamos antes, a la palabra, a la amistad,
a la seguridad, a la construcción de certezas, a la indagación, al espíritu crítico, al preguntarse ¿y por qué? Una cosita que nosotros hemos visto mucho es el terror de los chicos a matar a sus abuelos. A veces no nos damos cuenta de lo que son los mensajes televisivos. Y cuando nosotros empezamos a indagar cuáles eran los miedos en los chiquitos de 4 a 6 años de edad, casi el 100% de ellos era volver a encontrar a sus abuelos. Y cuando vos le preguntabas, ¿pero por qué volver a encontrar a tus abuelos? Porque hay un bichito que yo lo tengo adentro que lo va a matar. Entonces vos le explicabas, pero no, vos no tenés ese bichito. Sí, yo tengo ese bichito. Entonces, desarmar esto va a ser difícil. Y lo otro es el miedo a salir al exterior. Yo te voy a contar un ejemplo nada más. Yo tengo 2 nietos, como vos sabés, que viven en Buenos Aires. Hacía 6 meses que no los veíamos. Estaban desesperados por venir a Mercedes. Muy angustiados, viviendo en un departamento. Y hará 15 días que sus papás los trajeron y los dejaron en Mercedes. El primer día ninguno de los dos pudo salir de la habitación. El tercer día, con mi marido, logramos que se subieran al auto y que dieran una vuelta en el auto. Tienen 9 años y 13 años. No son nenes de jardín. Entonces hay que ver de qué manera esta situación que ha provocado en la psiquis, en el conocimiento, en las actitudes sociales. O sea, es todo un nuevo mundo. Y para ese nuevo mundo uno puede presentar 2 cosas. O puede estar angustiado y decir, bueno, acá se terminó, no sirve nada de lo que sé, o puede decir, todo lo que sabemos nos va a servir muchísimo. ¿Para qué? Para generar nuevos conocimientos y a partir de esta observación de la realidad, encontrar cuáles son los problemas y de qué manera, qué estrategias puedo utilizar para que rápidamente estas patologías que estamos advirtiendo se puedan revertir. Y se pueden revertir. Precisamente donde nosotros estamos trabajando, que es en la primera infancia, es donde es precisamente la mente humana es más maleable. Entonces, esto quiere decir que hay posibilidades de revertir las regresiones que sabemos que están pasando. Como yo te decía, bueno, el tema es que están solamente al lado de mamá, haciendo la tarea, y esto de que igualamos posiciones y cómo nos atraviesa la cuestión de género, y sí, vamos a empezar a charlarlo de vuelta, porque hay algunas cositas que culturalmente están tan arraigadas que prácticamente que pareciera que ante una situación tan especial como esta, que es una situación, Marisa, aun cuando nosotros no la veamos tan así, pero es una situación entre la vida y la muerte. Y ante eso es donde estamos expuestos, nosotros y los chicos. Por eso es bueno tener proyectos para el futuro. Está bueno, y escuchándote lo que veo, bueno, sí, el papel de la mujer está muy central y bueno, y volver a ver, ¿no? Cuál es el espacio y esto de que, bueno, sean la mayoría de las mamás las que están llevando adelante la tarea de hacer las tareas y la pedagógica, nos llama y nos tiene que hacer ver y también para poder rever esto, ¿no? Y esto yo pensaba cuando vos decías, bueno, me cuesta mucho como directora de jardín y a mis docentes, nos cuesta mucho todavía pensar cómo va a ser esa vuelta, en cuestión de que sí vemos que nuestro contexto lo pensamos, vemos cuáles son las distancias, nuestra infraestructura en el jardín, qué pasillos tenemos anchos, qué pasillos angostos, bueno, todo eso, pero nos cuesta mucho pensar en los más chiquitos, en las de 2, en los de 3, cómo vamos a volver a incorporarnos, cómo vamos a, es decir, pensar qué estrategias vamos a utilizar para poder generar los vínculos, ¿no? Porque si bien ahora lo seguimos trabajando a partir de la virtualidad, pero sabemos que hay que buscar estrategias para generar esos vínculos cuando estemos en el espacio, ¿no? Sí, pero además para que nosotros encontremos sentido y la familia le encuentre un significado, para que la familia diga, ¡epa! El nene necesita volver al jardín. Necesita volver al jardín porque va a estar en un ambiente seguro, pero porque necesita aprender. O sea, nosotros debemos conseguir que tanto a nivel inicial, como te diría a todos los niveles,
sientan las familias, la sociedad, la necesidad de que ese niño se eduque. Porque lo terrible es que ante lo que estamos presentes es una situación extrema. En esta situación extrema, en el primer momento las familias la querían es la protección del núcleo, lógicamente. Aun cuando en estas protecciones han sucedido desastres. Como vos bien sabés, se incrementaron todas las patologías de abusos infantiles y demás. O sea, ha habido de todo. Pero en la mayoría de los casos se centralizaron los grupos familiares. Luego, pasados los meses, ha comenzado una cosa como que los chicos quedan más a cargo de los dispositivos. Entonces, y los estímulos que tienen desde la escuela, porque la escuela no estaba preparada para esta situación, ni nosotros estábamos preparados. Entonces, y no es fácil estar preparado ante esta situación. No todos tienen la gracia que podés tener vos, que podés tener una raíz artística. Entonces, un dispositivo que genere interés en las infancias a partir de una laptop o de una máquina, es muy difícil. Por lo general se consigue invitándolo, como vos bien sabés, a una actividad. Pero ¿cuánto tiempo dura esa actividad? 15 minutos, 20. Y requiere que sí o sí esté la mamá al lado. Sí. Este es su referente familiar al lado. Y el referente familiar es la mamá. Ahora, como yo te decía, estos 10 días que tuve a mis nietos acá, me sirvió para saber la epopeya de las madres que están haciendo con 2, 3 y 4 chicos dentro de una casa. Porque yo largaba a las 8 de la mañana con el Zoom en 2 dispositivos, yo no podía trabajar hasta que no terminaran de trabajar los nietos, que eran 2. Y trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 4:20 de la tarde con distintos horarios, distintos estímulos y después los deberes. Sí, todo sí. El día, Marisa, todo el día haciendo tarea y todo el día escuchando Zoom, meeting y demás cosas. Sí, una vez que los chicos... A ver, ¿cómo lo haces? Sí, tenés que esto desandarlo. No va a ser fácil. Por suerte, se están haciendo experiencias. Por ejemplo, hay una experiencia preciosa, como yo te contaba, en la Universidad de Entre Ríos. Ellas están trabajando con cuadernos de viaje. ¿Qué? ¿Te acordás que una vieja técnica que teníamos nosotras? Bueno, están trabajando con cuadernos de viaje donde se están contando las experiencias de pandemia. Para imaginar, primero hicieron de pandemia que recorrió el cuaderno distintas casas que por supuesto con alcohol, con todas las prevenciones que se necesitan hacer, para que no circule el virus. Pero fue en formato hoja y papel, sacaron el formato del dispositivo para volver otra vez a la hoja y el papel. Y después algunos papás mandaban fotos, si no tenían posibilidad de conectividad, mandaban fotos del cuaderno viajero. Y luego, ahora, empezaron a hacer actividades post-pandemia. ¿Cómo imagino yo mi jardín? Entonces, ¿cómo lo imagina la mayoría de las familias? Al aire libre, en la costa del río, por ejemplo. Entonces, ahí vamos bien los jardines como el nuestro, como el 4, que tiene un espacio amplio afuera. Pero, rotándolo por tiempo. O sea, es altamente probable que por varios meses no se pueda encontrar toda la institución junta, sino que vaya a haber 10 niños de sala de 5 y 10 de sala de 4, y para de contar. Y al otro día habrá 5 de sala de 3, y al otro día habrá otra vez 10, o sea, va a haber una rotación, horaria, y las actividades van a tener que hacer con distanciamiento. Pero, y pensar de otra forma también el tema de la higiene. Cuando yo hablo tanto de la higiene, tiene que ver con que los juguetes van a tener que ser higienizados después de cada actividad. Esto requiere más personal. Sí. Sí, esa es una de las cosas que habíamos pensado nosotros, es decir, esto de la higiene, y cuando se termine de jugar se tiene que volver, que también se va a trabajar con los niños, obviamente, pero también necesitamos un personal que pueda realizarlo, porque nosotros trabajamos con nenes chiquitos. Muy chiquitos. Muy chiquitos. Nosotros lo que hemos venido implementando las docentes en esta virtualidad es el trabajo de huerta, de talleres de cocina, y bueno, claro, transversalmente trabajamos todas las áreas haciendo hincapié en el lenguaje oral y escrito, matemática,
actividades de ESI, educación física, artística, y me estoy olvidando de una, no, ESI, focalizamos en esas áreas. Entonces, bueno, Claro. transversalmente los proyectos de huerta y los proyectos de los talleres de cocina, y articulando entre salas, también pensando esto de que tenemos por ahí varias familias donde tienen hijos en distintas salas. Entonces, Claro, hacemos una actividad compartida para que esa familia pueda, las dos. exactamente, Claro, para tener la misma actividad los dos los chicos, dos, pero tienen distintas. Ahora, de todas formas, nunca el estímulo va a ser de 4 horas. obviamente, ¿no? A esto me refiero. Entonces, o sea, este tema temporal y espacial es todo un tema para revisar. Bueno, ya te digo, hay bastantes proyectos. Recién, como yo te contaba, estamos en un proyecto que se llaman proyectos PISAC, que son proyectos de investigación, pero que lo llamó el gobierno nacional a distintas universidades que tienen carreras de ciencias sociales. Entonces ahí ingresamos la Universidad de Luján con 7 universidades más, constituimos nodos, y entonces en esos nodos estamos poniendo las experiencias de 7 regiones de Argentina, que son las 7 regiones en que se divide el país, donde estamos indagando precisamente esto. ¿Cuáles son, qué ha pasado con los niños dentro de sus hogares en este periodo, en estos meses, en las distintas provincias, y de qué manera pensamos, qué estrategias para volver a reinsertarlos en el mundo educativo y en el mundo de nivel inicial, y en la educación inicial? Eh, esta investigación va a tener 1 año de extensión. Ya hay algunos antecedentes, como te decía, las primeras que nosotros empezamos a hacer para rastrear, eh, pero la realidad es que en el mundo todavía no hay un conocimiento generado sobre esta situación. De hecho, vos ves que en España volvieron a clases y sin embargo tuvieron que volver otra vez para atrás y han empezado los contagios, y eso que están saliendo del verano. Entonces uno tiene también que pensar, a ver, bueno, ¿qué va a pasar con estas familias? La familia va a llevar a su niño al jardín, o aunque sea obligatorio, va a preferir que siga comunicado por un dispositivo hasta que esté más segura. Eh, pero bueno, todo depende de cuando esté la vacuna, no esté la vacuna. Sin embargo, pese a todos estos escenarios, el tener proyectos a futuro, con una esperanza y apostar a la educación como un pilar para precisamente fortalecer las primeras infancias y atender a esto de la desigualdad. ¿Qué vamos a encontrarnos cuando salgamos de esta pandemia? Una de las mayores desigualdades sociales a las que nos hemos enfrentado. Ya no cultural, va a ser económico-social. Y esto va a afectar a la mayoría de nuestra población. Esto es una realidad. A lo mejor nosotras que vivimos en Mercedes no lo palpamos tanto, pero como te comentaba, las colegas que tenemos, que son de conurbano, de San Miguel, de Echeverría, de La Matanza, de Loma, toda esa zona lo que te plantean es que se han cerrado las instituciones. Entonces hay que ver, bueno, de qué manera, si van a crearse instituciones, organizaciones no gubernamentales, con qué recursos, cómo vamos a hacer la formación de estos profesionales. Son todas cuestiones a ver al futuro. Sin embargo, como te vuelvo a repetir, nosotros siempre tenemos eh, en nuestros tesoros, siempre tenemos el uso de la palabra, el uso del gesto, el uso de la voz, como herramientas fundamentales para los primeros procesos de educación de la infancia. Y como somos el primer escalón para el ingreso al sistema educativo, necesitamos afirmar y cada vez mejorar más nuestras estrategias de enseñanza, adecuándonos a estos tiempos. Y esos proyectos pensar al futuro, ni más Exactamente, ni ahí menos. yo en lo que vos hablabas pensaba, digo, bueno, ¿cómo tenemos que ser los futuros docentes después de todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos y también a quienes se están formando, ¿no? Hay que Sí, empezar a ver
qué es lo que esperamos de esa formación de los futuros docentes y qué A mí, necesitamos, Mari, ¿no? yo no sé si vos coincidís, Mari, pero a mí me parece que, que tenemos que profundizar el conocimiento. Hay que saber. Hay que aprovechar este tiempo para estudiar. Mira, así como nosotros aprovechamos para estudiar, como no te digo como que, para poder generar nuevos conocimientos, bueno, los que se saben hay que revisarlos. Hay que revisar. Bueno, cuando nosotros enseñábamos en el jardín de infantes, muy bien, ¿qué hacíamos? Antes de cada momento llevábamos a los chicos a lavar las manos. ¿Lo recordás? No nos alcanzaban las toallas, ¿te acordás? Para secarle Sí, las sí, sí, manitos. sí. Bueno, cada niño que iba al baño lo acompañábamos para que se higienizara. Bueno, hoy hay que extremarlo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos antes y cómo lo tenemos que optimizar hoy? ¿Mm? Terminaremos talando medio bosque, yo no sé qué vamos a talar, pero se secarán con papeles, porque vamos a tener que buscar Sí. otros recursos. Pero bueno, hay que ver Las toallitas son las chicas lo utilizan mucho, ya las venían utilizando, claro, así que me imagino muchísimo uso de toallita higiénica. y sí, y sí, y sí. Es que después, nosotros estudiábamos, ¿vos te acordás que estudiábamos una materia que se llamaba psicopatología del aprendizaje? A lo mejor, vos no, porque vos sos muy joven, No, pero yo la cuando vi me en formé, en la universidad, algo estudiamos de eso. bueno, cuando yo me formé en el instituto, se estudiaba la psicopatología del aprendizaje. Esto tenía que ver de qué manera lo social afectaba en los chicos y qué tipo de patologías traía. Ese tipo de patologías nosotras los vamos a ver ahora, después de la pandemia, porque ya las estamos viendo. Y son patologías porque no todos los chicos no van a poder ir al psicólogo, tampoco van a necesitar un psicólogo, pero sí van a necesitar un puente que se establezca entre ese encierro y la apertura. Y ese puente significa que vos sepas muy bien, diagnostiques muy bien qué le está pasando a ese pibe. Si ese pibe tiene solo miedo, si es un acostumbramiento. Vuelvo al caso personal. En nuestro caso era un tema de acostumbramiento. En el más chiquito hay más un miedo ligado a una especie de depresión que por suerte desapareció. ¿Cuál era la expresión? El más chiquito, como ya te comenté, tiene 9 años. ¿Cuál fue su expresión al tercer día? Hoy es el día más feliz de mi vida. Su abuelo y yo le preguntamos, ¿pero por qué, Bauti? ¿Por qué es tu día más feliz? ¿Por qué es el día más feliz de tu día? Si eso seguramente es cuando fue tu cumpleaños, cuando jugás a la pelota. No, no, no. Es hoy. ¿Pero por qué? Es la primera vez que corro en un patio. Fíjate la expresión. Se sintió feliz. Entonces el abuelo le pregunta, bueno, pero vos podías correr también en tu casa, podías dar una vuelta a manzana en el departamento. No, yo no era libre. Ojo al piojo. Nadie le habló de libertades. O sea, lo tenía él dentro suyo. Luego le costaba dormir, los últimos días durmió perfectamente bien. ¿Y qué pasó cuando se volvieron? Porque los padres se querían morir, pero necesitaron traerlos. ¿Y qué pasó cuando se volvieron? Lloraban muchísimo, porque no querían la vida anterior. Y estas cosas que viven, y no porque vivan en un espacio, pues nosotros ubiquemos, ¿no? En los espacios físicos, Sí, sí. geográficos, nuestros. Yo te estoy hablando de un departamento amplio, grande, con sol, y eso, aún ahí, el chico está afectado. Lo mismo nos pasa en las provincias, en Cuyo se ve muchísimo. O sea, coincidimos la mayoría de los investigadores en que estamos viendo las mismas patologías. Y estas patologías se pueden revertir. El tema es buscar estrategias y además el poder que los chicos las puedan verbalizar y que uno las visibilice, que uno no les ponga el rótulo enseguida. Bueno, este es muy mamero porque la mamá lo protegía, porque la mamá, en este tiempo la mamá, ¿qué pudo hacer? Trabajar a distancia, angustiarse porque seguramente le bajaron el sueldo, porque la mayoría de las personas que estuvieron trabajando se les han bajado una cuarta parte del sueldo. Son todas cosas que se suman y que mortifican a los chicos. De alguna infancias están atravesadas por esta realidad. Si no estuvieran atravesadas por la realidad, por eso te decía, ¿qué tenemos que hacer en el instituto? Saber que existe esta realidad, saber que esto no es un juego. Acá no es que no pasó nada.
pasa algo que es mucho más grave de lo que uno verbaliza. Pero hay que tratar de separar, no ser tremendista, pero tampoco ingenuo, tampoco creer que no va a quedar algo. Lo otro, la sobreexigencia de los chicos. Hay chiquitos que están siendo muy sobreexigidos. ¿Por qué? Porque no pueden más que tenerlos sobreexigidos. Sobreexigidos en el sentido de que estén dentro de su casa y que no se muevan. Y hay otros que sí pueden estar fuera de su casa, pero no están cuidados tampoco. Entonces, bueno, para todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que saber mirar la realidad, hay que poner el oído y escuchar. Lo que vos no escuchás, lamentablemente pasa. Mirá, en estas entrevistas que hicimos, bueno, uno de los chicos de 6 años, le agarramos y le preguntamos, bueno, pero, porque era entrevista, ¿no? Entonces le preguntamos, escúchame, para vos, pero ¿qué es el coronavirus? Ah, es la princesa del cuento. ¿Cómo la princesa del cuento? Sí, tiene alas blancas, ¿vos la viste? No, le contestaba. No, yo no la vi. ¿Estás seguro que tenés alas blancas? Sí, tiene alas blancas y una corona de princesa. Claro, se llama coronavirus. El chico vio en algún momento 2 alitas y es una princesa con una corona rosa con ala blanca. La vio así. Y vos le ponés el bichito verde, y vos le ponés el cuentito que te mandó UNICEF del bichito verde. No decía. No es la corona. Es rosa con alita blanca y tiene la corona. Por eso se llama corona, es princesa. Bueno, estas lecturas de los pibes están buenísimas. Están buenísimas, sí, porque confrontan realidades, ¿viste? ¿Cómo las imagino? Y hay otro, que vos seguramente vos ya lo has escuchado, muchos chicos miran por las mirillas a ver cuándo va a aparecer, intentando descubrir cuándo aparece el virus. Y hay otros que no quieren salir al sol de los balcones porque el virus se les va a pegar. O otra de las consultas que me hicieron a mí mis nietos, pero el virus no se te pega en las ruedas del auto y de ahí se nos pasa a nosotros. Claro, hay tanta fantasía, pero de estas fantasías y de estos miedos uno puede ver cómo irlo revirtiendo. Y habrá otras realidades donde habrá pasado el coronavirus sin pena ni gloria, donde ni se enteraron, donde en casa que estuvieron con mamá y papá, estuvieron chochos porque estuvieron dentro de casa, y ahora nosotros los tenemos que invitar y decirles, vengan con nosotros, que vamos a aprender juntos, vamos a transitar un camino nuevo, vamos a un desafío nuevo, diferente, nuevo. Pero apasionante, que es importante maravilloso, también. Que sea apasionante esto de... lo mejor está por venir. Mari. Exactamente, siempre todavía hay que poner... no lo vivimos. Y también esto, ¿no? Que rescatando las palabras que vos decías, esto de la imaginación, ¿no? Es importante rescatar esta imaginación de los niños y también de nosotros, ¿no? De poder despertar y ponernos creativos. Es muy importante ponerse creativo. Desde cada uno, desde su lugar. Entonces eso va a hacer que podamos revertir muchas situaciones. Obvio que van a costar, obvio que vamos a tener idas y vueltas, y lo vamos a repensar muchas veces, es decir, y siempre es importante pensar en equipo, que me parece que es otra de las... La soledad no sirve. No sirve. La competencia no sirve, era lo que yo te decía. Nuevos modelos sociales. Y el nuevo modelo social tiene que ver con que yo vivo por el otro y para el otro. Y en función del otro. Y el otro soy yo. Entonces, esta relación, esta comunión entre unos y otros, me parece que va a ser el rescate de lo más importante que vamos a tener. A lo mejor yo porque soy muy utópica. Vos viste que, como decíamos temprano, nosotras estamos en nuestros mundos y por ahí parece que el resto nos atraviesa. No nos pasa inadvertido. No es cierto. No estamos inadvertidas. Estamos ocupándonos de otra manera. Pero y esa de otra manera es que uno ve también cómo en los adultos esto ha ido transitando, afectándolos de diferente manera. En el maestro,
un poco lo que va a sentir es, ¿y ahora cómo hago para volver a trabajar 4 horas seguidas atendiendo a los chicos? Y ahora, ¿no me contagiarán a mí? Porque todo esto también va a pasar, estos miedos van a Sí, estar. Entonces tenemos que ver cuáles son las certezas que vamos a construir para las familias, para los colegas, para nosotras mismas, para todos. Y eso es siempre, como vos decís, la creatividad, pero hay que conocer, hay que saber. Yo no soy sí, creativo, vos no sos creativa porque te viene el don de la naturaleza solamente, sino porque vos cognitivamente tenés todo un proceso de creación. Por lo general, los creativos y quienes se dedican al arte son personas que tienen más competencias intelectuales que el resto de nosotros los mortales. Esto es así. O sea, el conocimiento se genera mucho más a través de la creatividad. Entonces, es precisamente esa área donde nosotros tenemos que focalizarla más. Y también todo lo que es empatía. La empatía, ¿dónde? Desde la creatividad. Vos creás con otros y para otros, no creas para vos solo. O sea, son todos trabajos colaborativos. El ser docente, el ser maestro, el ser médico, son todos trabajos de servicio trabajos. hacia el otro, con el otro. Eh, yo no entiendo la educación en soledad. Bueno, ya te estuve contando, nosotros somos equipos de investigación que trabajamos, eh, que vos decís, bueno, al primer momento estuvimos una semana impactadas, como te conté, se le murió el marido a mi mejor amiga, y bueno, para superar el luto agarramos y dijimos, ponemos proa hacia acá. Dejamos de lado todos los otros proyectos de investigación y dijimos, vamos para acá. Y resultó que encontramos varias personas en Argentina que estaban en el mismo, pensando lo Realmente. mismo. O sea, no nos vamos a quedar acá llorando. ¿Qué vamos a quedar llorando? ¿Esperás para que nos vamos a morir todos masivamente? Si no sabemos si eso va a pasar. ¿Por qué tampoco? ¿Por qué aterrarnos y quedarnos retenidos? No, vamos a la creación y vamos para adelante. Lo que vos estás haciendo con tu familia. Eso. Sí, la verdad que muy rica poder charlar con vos, María del Pero Carmen, no, desde Organización TV, estamos agradecidos y vamos a seguir seguramente con otros temas, vamos a seguir hablando, vamos a seguir buenísimo. compartiendo. Realmente sí, lo importante es esto, ¿no? Algo para rescatar es el conocimiento, ¿no? Algo que necesitamos de los futuros formadores, docentes, esto, conocimiento, creatividad, empatía. Son 3 palabras que me parece que han surgido y que son muy importantes. Así que desde ya agradecerte No, este tiempo con no. nosotros y bueno, y vamos a seguir charlando. Así que bueno, te dejo para que te despidas, alguna reflexión final. ¿Mm? Bueno, yo quiero decirte, yo te agradezco de todo corazón. Sabés que no solamente te quiero muchísimo a vos, a tu hermana, a tu familia, sino al jardín, a la institución que vos sostenés y llevas adelante. Ha sido mi casa, mi hogar, el espacio donde mira, yo ahí quedé embarazada de la quinta de mis hijas, de la más chiquita. Uno en esto de la docencia siempre tiene recuerdos con sus historias personales y los atraviesa nuestras historias personales de crecimiento, de dolores, de alegría. Entonces, lo primero es eso. Lo otro es agradecerte profundamente. Vos sos demasiado generosa conmigo y yo estoy a disposición tuya para lo que necesites. Yo soy tu colega y aprendo de vos una barbaridad. Y para mí sos de las mejores artistas que tiene mi ciudad y de los mejores recursos humanos que tiene mi ciudad a nivel inicial. Sos un ejemplo para mí, Mari. Te lo he dicho varias veces y te lo quiero decir públicamente. Sos Nada. un ejemplo para seguir. Así que yo les mando un beso enorme a todos tus televidentes. Te agradezco mucho, mucho esta charla. Me alegró tantísimo haberte visto y tan bien, y tan mona, tan preciosa. Ajá. Y bueno, nos volvemos a encontrar, ¿eh? Sí, Seguro. sí, 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 Ya sí, nos vamos a seguro. tomar un café. Obviamente, Vamos a tener esta obviamente. experiencia. Muy Bueno, bien. Muchas gracias, muchas María del gracias. Carmen, ¿eh? A vos.